¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo le hace un país para manejar todo su dinero? La verdad es que se parece un poco al presupuesto de una casa, pero claro, a una escala monumental. En lugar de decidir entre pagar la luz o irse de vacaciones, un gobierno tiene que elegir entre construir hospitales, nuevas carreteras o, no sé, invertir en educación. Bueno, pues vamos a meternos de lleno a entender cómo funciona esto. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, créanme, es un proceso súper complejo pero fascinante y sobre todo importantísimo para la vida de todos. No es una decisión que se tome así nomás, a la ligera. Hay un plan, hay reglas muy claras y hay todo un ciclo que sigue el dinero, desde que entra a las arcas públicas hasta que se gasta. En este recorrido vamos a seguirle la pista al presupuesto público en México. Lo haremos a través de 5 etapas clave. Primero, vamos a ver de dónde sale el dinero. Luego, cómo se arma el plan de gasto. Tercero, cuáles son las reglas del juego que todos deben seguir. Después, cómo se lleva ese plan del papel a la realidad. Y al final, lo más importante, la rendición de cuentas. Vamos a empezar. Muy bien, primera parada, el origen de todo esto. Antes de poder hablar de gastar, tenemos que entender un concepto fundamental, la actividad financiera del Estado. Piénselo como el motor que mueve toda la maquinaria. En pocas palabras, esto es lo que el Estado hace con el dinero. Es todo el proceso, desde conseguir los fondos hasta usarlos en cosas que nos benefician a todos: seguridad, salud, infraestructura, etc. Es un ciclo constante, indispensable para que el país funcione día con día. Y esta actividad financiera la podemos dividir en tres grandes momentos. Primero, la obtención de recursos, que es principalmente recaudar impuestos. Segundo, la gestión, o sea, administrar ese dinero de forma ordenada e inteligente. Y tercero, el gasto y la inversión, que es ya cuando vemos ese dinero en acción, convertido en servicios y obras públicas. Suena simple, ¿no? Pero en la práctica es increíblemente complejo. Ahora sí, pasemos a la segunda etapa, la creación del plan. ¿Cómo se pasa de tener grandes ideas sobre el futuro del país a un documento financiero, así, con números y todo? Bueno, pues aquí es donde la visión se topa con la realidad de las cifras. Miren, el presupuesto no sale de la nada, no se inventa de un día para otro. Su punto de partida es el Plan Nacional de Desarrollo. Este es como el mapa, la estrategia a largo plazo que define las prioridades y los objetivos del gobierno en turno. El presupuesto, entonces, se convierte en la herramienta para hacer realidad ese plan, año con año. Y aquí lo tenemos, el documento estrella, el presupuesto de egresos de la Federación. Ojo, aquí hay un dato bien interesante, muy particular del caso mexicano. A diferencia de otros países, este documento se enfoca exclusivamente en los gastos, en los egresos. Para la parte de la recaudación existe otro documento, la Ley de Ingresos. Así que el punto clave aquí es que este presupuesto es, literalmente, el permiso oficial para gastar. De acuerdo, ya tenemos un plan, pero no se puede gastar a lo loco. La tercera etapa nos muestra las reglas del juego. Son principios que están en la Constitución y que buscan garantizar orden, claridad y, sobre todo, evitar el mal uso de los recursos de todos. La primera regla es súper simple pero muy poderosa: el principio de anualidad. El presupuesto dura solo un año, ni más ni menos. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque obliga a que se revise periódicamente. Así, se impide que un gobierno se amarre a gastos por muchísimos años sin rendir cuentas, y además permite ajustar las prioridades del país si las cosas cambian. La segunda regla es la de universalidad, que significa que absolutamente cada peso que el gobierno piense gastar tiene que estar escrito en el documento. No puede haber gastos secretos ni cajas chicas por ahí. Este es un principio clave para la transparencia y una de las barreras más importantes contra la corrupción. Todo tiene que estar a la vista. En tercer lugar está el principio de unidad. Todo el gasto del gobierno federal, hablamos de los tres poderes y de los organismos autónomos, se junta en un solo y único documento. ¿Por qué? Pues para tener una fotografía completa y clara de las finanzas públicas. Si hubiera un montón de presupuestos por todos lados, sería facilísimo perderle la pista al dinero. Y por último, tenemos el principio de especialidad. A ver, no basta con decir, vamos a gastar en educación. Se tiene que detallar exactamente en qué: salarios de maestros, construcción de escuelas, becas para estudiantes. Este principio exige un nivel de detalle que permite un seguimiento súper puntual y una evaluación real de los resultados. Es la regla contra la ambigüedad y el despilfarro. Vámonos a la cuarta etapa, que es donde el plan se pone en acción. Aquí es donde el dinero empieza a fluir, a moverse del papel a la realidad. Pero, ¿quiénes son los responsables y cómo se hace exactamente el gasto? La responsabilidad de gastar se reparte entre muchos.
Incluye, claro, a los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, también a los organismos autónomos como el INE o el Banco de México y, por supuesto, a la presidencia y a todas las secretarías y dependencias del gobierno. Cada uno ejerce la parte de los recursos que se le asignó. Ahora, es súper importante entender que gastar el dinero público no es como sacar la cartera y pagar. No, no. Es un proceso contable muy riguroso que se va registrando paso a pasito para asegurar el control y la transparencia en todo momento. Fíjense, este proceso tiene 4 fases clave. Primero, se dice que un gasto está comprometido, y esto pasa cuando se firma un contrato. Luego se vuelve devengado, que es básicamente cuando se reconoce que ya se recibió el bien o el servicio. De ahí pasa a ser ejercido en el momento en que se da la orden de pago. Y finalmente es pagado cuando el dinero, ahora sí, sale de la tesorería. Y con esto llegamos a la última y quizá la más importante etapa del ciclo, el control. Una vez que termina el año y el dinero ya se gastó, llega la hora de la verdad, la hora de rendir cuentas y responder a la pregunta, ¿en qué se gastó exactamente el dinero? La respuesta a esa pregunta está en este documento, la cuenta pública. Es el informe técnico, el reporte final que prepara el Poder Ejecutivo. Su función principal es comparar lo que se autorizó gastar en el presupuesto con lo que realmente se gastó al final y, claro, explicar por qué hubo diferencias si es que las hubo. Y esta cuenta pública se le entrega a la Cámara de Diputados para que la revisen y la fiscalicen. Es, para que nos entendamos, como la boleta de calificaciones del gobierno, donde se ve cómo manejó el dinero de todos durante ese año. Y de esta forma se cierra el círculo. Todo empieza con un plan basado en una visión de país, sigue con una ejecución llena de reglas estrictas y termina con un control muy riguroso para asegurar la rendición de cuentas. Es un ciclo que no para, que se repite cada año. Bueno, ya vimos el qué y el cómo del presupuesto público. El sistema está diseñado para el orden y la transparencia, pero entenderlo es apenas el primer paso. La verdadera pregunta que queda en el aire es, como ciudadanía, ¿de qué maneras podemos vigilarlo y participar activamente en él?